Vamos a tocar un tema esta mañana perteneciente a la paz del creyente, la paz de Dios en Cristo. Va a ser el tema que quiero desarrollar esta mañana pensando en la cena del Señor. Tócate, señora. Gracias. El concepto bíblico, y esto es una definición de MacArthur antes de introducir el tema por la Escritura, el concepto bíblico de paz no se centra en la ausencia de problemas. Es necesario pensar en eso. Leí, me cansé de leer definiciones de esto en diccionarios bíblicos y demás, y opté por formar una mía, pensando en el volumen de textos de la Escritura. Pero esto es algo que dice MacArthur, que está centrado en la definición de paz, que es el concepto bíblico de la paz no se centra en la ausencia de problemas. O sea que estamos al lado de un lago, disfrutando de un paraíso, del sol y demás, y sin ningún problema. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos dinero para disfrutar de las vacaciones, y nosotros decimos, eso es paz. Bueno, la Biblia dice que no, eso no es paz. La paz bíblica no está relacionada con las circunstancias, que es la siguiente frase que dice MacArthur en su definición. La paz bíblica no está relacionada con las circunstancias. Es una bondad de vida, y hay que prestar atención a esta definición. Porque hay dos palabras que se definen en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para la palabra paz. Una es la común, que sabemos todos, que es del Antiguo Testamento, que es la palabra shalom, que significa paz. Y esa palabra tiene una variedad de significados, o sea, tiene muchas raíces de significados, por lo tanto no se puede limitar a un solo concepto. Cuando decimos eso, significa que cuando un judío lo saludaba a otro judío y le decía shalom, le estaba preguntando al mismo tiempo que le estaba diciendo, mandando un saludo, le estaba diciendo cómo está la integridad de tu casa, cómo están tus bienes, cómo está tu cuerpo, cómo está toda tu familia. No estaba pensando meramente en su situación interna del corazón, sino en todo el entorno de su hogar. Que eso en realidad es la idea detrás de la palabra shalom en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con un todo íntegro de toda la casa. ¿Cómo está la paz de tu hogar? ¿Cómo está el todo de tu casa? Parece que sí. ¿No fue? O se me apagó a mí acá, no estoy seguro. No, acá está bien. Fíjate por ahí. Santiago no sé qué está tocando ahí atrás. ¿Puedes correrlo un poquito? ¿Se apagó? ¿Se apagó el control ahí, el receptor? Bueno, está bien. Está bien, déjalo así, me escuchan igual, así que no hay problema. Bueno, es una bondad, dice MacArthur, de definición, es una bondad de vida que no se ve afectada por lo que ocurre en el exterior. Y cuando MacArthur utiliza esta palabra bondad de vida, está hablando de la bondad de Dios en su plenitud, pero en el hombre interior. En el hombre interior. O sea, es una bondad de vida, o algunos dicen una quietud. Acá se utiliza otra definición diciendo es una quietud reposada interna, es una abundancia interna que no afecta lo que ocurre exteriormente. Usted, dice, sigue la definición, puede estar en medio de grandes pruebas y aún tener paz bíblica. Me le doy una ilustración así ligera. ¿Cuántas veces? Conocemos la historia de Jesús en las aguas con los discípulos. Estaba en el barco y él estaba durmiendo mientras las aguas anegaban el barco. Por eso creo que necesitamos volver a una definición bíblica de la paz. Porque la definición bíblica de la paz está sujeta a la palabra de Dios, y quiero ampliar esa definición, Dios mediante. ¿Qué quiero decir con eso?
que antes de subir al barco con los discípulos y el mar estaba calmo, Jesús les dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Ya le había dicho lo que iba a suceder. Era su palabra. Ellos a mitad de camino se encuentran con una tormenta. Él está durmiendo. Ellos están anegados por las aguas y tienen temor de sus vidas y se han olvidado de su palabra. Crucemos al otro lado. Cristo ya había dicho que ellos iban a cruzar al otro lado. Él ya había dado su palabra. Ellos tenían que confiar en su palabra, pero ellos estaban preocupados por lo que veían sus ojos y la tormenta y cómo se anegaba el barco con las aguas, y fueron corriendo a despertarlo. Jesús, cuando se despierta, no dice, oh, perdón, qué macana, ni cuenta me di de esto. Cuando se despierta los reprende. Les dice, hombres de poca, ¿qué? Fe. ¿Por qué? ¿Fe en qué? ¿En su persona? No, en su palabra. Les había dicho, crucemos al otro lado. Él ya había acertado que ellos iban a cruzar. A través de una tormenta feroz, el barco iba a llegar al otro lado. Porque él había dicho, crucemos al otro lado. Y él se fue a dormir, porque ya estaba ordenado de parte de él que iban a llegar al otro lado. Ellos anegaron y peleaban con el mar y las olas, pensando que se iban a hundir. Y cuando lo despiertan, Jesús los mira y dice, hombres de poca fe. ¿Cómo nos está reprendiendo por fe? Si no nos dijiste, creían que vamos a llegar al otro lado. No, yo te dije que vamos a cruzar al otro lado. Tenía que haber confiado en mi palabra. Los desastres que se han armado en nuestros corazones son porque hemos cuestionado la palabra de Dios o no la hemos confiado en su profundidad. Y esto es tan básico como yendo al huerto en Génesis capítulo 2, donde Dios le dijo al hombre, del árbol que está en el medio del huerto, ese que se llama el conocimiento del bien y del mal, no comas. Porque del día que de él comieres, de cierto morirás. Había tranquilidad, porque Dios había hecho todas las cosas y hasta ese momento gobernaba su palabra, no gobernaba el pecado. Enseguida que se introdujo la transgresión, hubo una turbulencia en el hombre y la mujer. Y hubo falta de paz inmediatamente. Tenían miedo, sabían que habían ofendido a Dios, estaban tratando de tapar su pecado y todavía Jehová no había aparecido. Pero sin embargo, se produjo una turbulencia en el huerto. ¿Por qué? Porque transgredieron a la palabra. Bueno, Cristo dijo esto. Miren la palabra de Cristo. Mi paso voy a citar el versículo, pero dice, no como el mundo la da. El mundo da paz, pero ¿cómo? Bueno, es paz circunstancial. Si todo está normal, si todo está bien, si todo marcha bien, si tenemos salud, trabajo y todas esas cosas, entonces, estamos calmados. Qué lindo. Está todo tranquilo. Pero nos llega una noticia a casa y nos pasa lo de Salmo 112. La Biblia dice que el justo que teme a Jehová no tiene temor de malas noticias. No está preocupado por alguna mala noticia. ¿Por qué? Porque está confiado en Jehová. Y sabe que Él ha ordenado todo y que todas las cosas ayudan a bien. Entonces Él entiende que Dios está controlando todas esas cosas y tiene paz. No porque las circunstancias han cambiado, porque confía en el Dios de paz. Por eso está todo normal para Él. Pero escuchen lo que dice Cristo. La paz del mundo circunstancial depende de nuestra situación externa para que podamos tener paz interna. Mi paz os doy, no como el mundo la da. La mía no viene por circunstancias. No es que yo te doy paz cuando todo está bien. Te doy paz cuando todo está mal. Cuando todo es turbación. Y para desarrollar esta palabra, me puse a estudiar el libro de Efesios esta semana, pensando en las 7 veces que aparece esta palabra griega, paz. En la palabra
iba a poner definiciones y dije, nada, si ustedes no se inicia la van a acordar de acá a una semana. Entonces se lo voy a dar porque lo que significa la palabra. Significa unir lo que se rompió. Esa es la definición directa. Viene de la raíz griega que significa unir de nuevo. O sea que se produjo una separación y por ende ya no hay paz. Míralo en el entorno de tu situación relacional. Cuando vos y tu esposa no se llevan bien, se produce una rotura. Están comiendo el almuerzo como siempre, pero ahora no se miran. No hay contacto visual. ¿Por qué? Porque hay una rotura, se produjo una división. Hay una separación y esa separación produce falta de paz. No hay paz. Me acuerdo años atrás cuando un profesor mío en el instituto habló de eso, de cómo él comía y almorzaba con su nieto todos los días y un día se portó mal el nieto y mantuvo su cabeza agacha todo el tiempo, no queriendo mirar a su abuelo, su abuela. ¿Por qué? Porque se había producido una ruptura. Y esa es la palabra. La palabra griega es separar, pero la idea es volver a unir, traer a un mismo lugar. Miren la palabra como aparece en el libro de Efesios. Aparece 7 veces. Y está fuera de foco, señor. No. Ahí está. Creo. Escuchen las palabras de esta palabra paz, como aparece 7 veces en el libro de Efesios. No vamos a leer el versículo 1. Dice, gracia y paz. Y remarco esa palabrita ahí, para que la tengan. Gracia y paz. A vosotros. Y acá viene el tema de esta paz, tiene una fuente. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Acá nos dice que recibimos doble gracia, doble paz, una del Padre, una del Hijo, podemos decir la misma, si es verdad, es la misma, pero la Escritura divide la gracia y la paz. Dice, gracia y paz vienen del Padre, y después gracia y paz vienen del Hijo. O sea que tenemos una doble porción de gracia y de paz. Este orden es un orden que hay que respetar en la Biblia, que es el orden. Primeramente, gracia. Después, paz. Gracia siempre está primero en la Escritura y después paz. Escuchen, gracia vendría a ser la fuente y paz el resultado de esa fuente. Eso es lo que significa. O sea, gracia es el favor de Dios hacia nosotros. Y el resultado de esa gracia es paz. Escuchen, si yo encuentro un creyente que dice que conoce la gracia de Dios y vive todo el día preocupado, turbado, afanado, me hago la pregunta, si conoce la gracia de Dios, en verdad. Capítulo 2. Aquí se menciona 3 veces. Escuchen. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y acá viene una frase muy fuerte, porque Él, hablando de Cristo, Él es nuestra paz. Esta es la segunda vez que aparece. Él es nuestra paz. Y acá el texto, si piensan un poquito nomás, no está diciendo que paz es algo que Él nos da, sino que paz está relacionado a algo que Él es. Es una persona. Es como decir, el otro día un hombre de una de las iglesias me escribió y me dijo, pastor, ¿usted cree que la vida eterna es algo que Dios nos da o es alguien? Y yo dije, primero Juan dice que la vida eterna es alguien, no algo. Nosotros decimos, si crees en Cristo vas a tener vida eterna, y la gente tiene el concepto de, bueno, tener vida eterna significa tener algo que Dios me da, significa vivir para siempre. Y la Biblia dice, que tiene al Hijo, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él asoció vida a sí mismo. Aquí tenemos el mismo concepto. Un poco distinto, pero el mismo concepto. ¿Y cuál es? Es este, porque Él, dice Cristo es nuestra paz. Eso es un poco difícil y un poco profundo. Porque la paz que Efesios dice que Cristo alcanza por nosotros está asociada a su persona. Voy a volver, pero seguimos leyendo. Que de ambos pueblos hice uno, ¿se acuerdan? Ruptura, dos, paces, traerlos juntos de nuevo. Estos judíos y gentiles derribando la pared intermedia separación, había un problema ahí, Él lo derribó, seguimos, aboliendo en su carne las enemistades, esto es el antónimo de paz. ¿Qué significa antónimo? Lo opuesto a paz. Entonces, enemistades, Cristo saca las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo cuerpo. Y acá hay otro aspecto de esa paz. Acá no dice Él es, acá dice que Él la hizo, haciendo la paz. Bueno, primeramente dice que Él es la fuente de paz. Segundo, dice que la paz está en Él. Tercero, dice que Él hace la paz. Necesito que pensemos un poco en eso de que Él hace la paz. La paz que Dios nos otorga en Cristo y que nosotros obtenemos tiene un precio muy alto. Isaías 53 lo describe de esta forma. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese es el precio de la paz. No fue barato otorgarte paz, la que Él hizo, la que Él estableció. La ley es el castigo de nuestra paz, de que nosotros podamos estar unidos a Dios. Se produjo en un precio alto. Fue Él, obviamente. Castigo nuestra paz fue sobre Él. Seguimos diciendo, mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Entonces, teníamos dos problemas. Estábamos separados los unos de los otros. Eso es judíos y gentiles. El segundo problema, separados de Dios, enemigos de Dios, enemistados de Dios. Y el texto dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Nosotros decimos, matamos dos pájaros en un tiro. No me gusta decir eso de la cruz. Pero Cristo unió a ambos pueblos y ambos pueblos los une a Dios, matando en ella, otra vez, el antónimo de paz, las enemistades. Seguimos leyendo. Y vino y anunció las buenas nuevas, y acá aparece por cuarta vez en la palabra paz. Ahora escuchen. Él predicó lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él da. Nadie acá lo puede hacer. Él vino a anunciar lo que Él hizo, lo que Él es y lo que Él da. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no somos pacificadores en la palabra más estricta. Aun cuando en las bienaventuranzas Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Somos pacificadores en tanto que nosotros hemos recibido la paz de Dios. Cristo lo enseñó a sus discípulos. Cuando vayáis a alguna casa y os reciban, vuestra paz estará sobre esa casa. ¿De qué estaba hablando? La paz que ellos tenían de parte de Cristo iba a caer sobre esa casa. No era de ellos, no era original, no les pertenecía, era compartida. Lo que recibisteis de gracia, recibisteis de gracia dada. Vuestra paz estará sobre esa casa. Yo he tenido un montón de gente que me ha dicho, me encanta estar en su casa, pastor, porque hay una tranquilidad.
Sí, venía a las 9 de la mañana cuando nos agarramos a palo con mi esposa. No, hay una tranquilidad. La casa del justo, y el justo debe ser marcado por paz. El mundo debe ver en la casa del justo eso que pasó años atrás en Estados Unidos, cuando ese pastor iba con su esposa y sus 6 hijos eran, ¿no? 6 hijos en la camioneta. Y chocó un camión, tiró un pedazo de metal y se prendió fuego la camioneta. Y todos los chicos en la camioneta se quemaron vivos. Más, él y su esposa alcanzaron a poder sacar su cinturón de seguridad y salir de la camioneta, desesperados por sacar a sus hijos. Pero la camioneta ya estaba envuelta en llamas. Y la puerta se abrió y salió uno de los chicos envuelto en llamas. Y no sobrevivió, llegó a tirarse en el pasto. Y los padres lo veían como él pasaba la eternidad. Lo sorprendente, dijo el papá, delante de todo, de CNN, salió público en todos los canales de Estados Unidos. Pues no podían creer, un hombre que seguía adorando al Dios que le había sacado 6 de sus hijos. Es más, mostraron el fúnebre en la iglesia. Había 5 cajones. Un cajón tenía 2 porque uno era bebé y uno era re chiquitito. Entonces pusieron 2 en un cajón. Y vino el obispo del pueblo a ver cómo es que un hombre puede seguir amando a Dios después que le saca a todos sus hijos así en esa tragedia. Él dio testimonio de la paz, pero él dijo esto: no escuchamos un solo grito de llanto ni de clamor de nuestros hijos en el fuego. Yo siempre he pensado, ¿no? Para mí mismo, no tengo ninguna cosa que decir de esto, simplemente lo he pensado para mí mismo, que Dios quizás lo llevó estaba quemando ahí en el cuerpo nomás, pero ya no estaban ahí. No escucharon ningún llanto, ningún grito, nada. ¿Saben dónde estaban yendo? A ver a sus otros 3 hijos que estaban estudiando en un instituto bíblico. Y bueno, el Señor decidió sacárselos a los 6 en un instante. Lo puede hacer con el tuyo. La pregunta es si las circunstancias cambian. Miren Colosenses 1:20, que está asociado a todo este tema. Por Dios reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está ese concepto de Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. No tienes paz con Dios y no tienes paz en Dios y de Dios a un precio barato. No lo tienes. Es imposible. Fue un castigo al Hijo. El precio de esa paz, le estaba diciendo a Mauro esta mañana. ¿Cuántos han visto la película Hijo de Paz? Hijo de Paz. ¿La de los indios? Sí, sí. La de los canadienses. No. Don Richardson, misionero años atrás, se fue con su esposa a trabajar en una tribu que se llamaban los Swazi, y 3.500 indios caníbales, viviendo en la forma más primitiva. Cuando ellos llegaron con medicación y con hachas. Dice que los indios se asombraban del hacha. Estaban sorprendidos. Los primeros años que les estaba compartiendo el Evangelio, ellos eran traidores. Era la costumbre máxima de ellos, era traicionar a personas. Ellos hacían pactos con tribus y traicionaban, y después se reían de eso. Se fortalecían en la traición. Bueno, estaba compartiendo el Evangelio, y cuando llegó a compartir acerca de Judas Iscariote, ellos se largaron a reír y empezaron a estimar a Judas como el máximo. Se traidor. Y no pudo avanzar con el Evangelio, porque ellos tenían a Judas como el máximo traidor. Y lo mejor para ellos era un Judas. Bueno, la cosa es que se produjo guerra entre 2 de las tribus.
Y este misionero, Don Richardson, se acercó al jefe y le dijo, si ustedes no paran la guerra, yo y mi esposa nos vamos. Nos llevamos la medicación y las hachas. Y a ellos no les interesaban a los misioneros, les interesaba la medicación y las hachas. Don Richardson en su video dice que la esposa salvaba a 4 personas por día de morir. Y ellos estaban muy impactados con eso. Entonces el jefe de la tribu dijo, bueno, nosotros tenemos un tema acá de paz. Y entonces Don Richardson dijo, bueno, háganlo, tengan paz con la tribu. Y vio la procesión. El jefe de la tribu tuvo que tomar a su primogénito, recién nacido, y llevárselo al enemigo, jefe de la otra tribu, y dárselo a brazos de él. Y ese niño se iba a llamar Hijo de Paz. Y mientras el chico vivía, las 2 tribus sostenían paz. MacArthur relata una historia, no terminé de leer los versículos, pero ¿qué pasó? Este hombre, Don Richardson, observó como decimos, el dedo de Dios, la huella de Dios en esta historia, en esa tribu. Y se dio cuenta cómo podía entrar con el Evangelio, diciéndoles que el Padre Eterno tomó su unigénito y para reconciliar consigo al mundo, dio a su unigénito como Hijo de Paz. Y por eso se llamó la película Hijo de Paz. Para su conocimiento, toda la tribu llegó al conocimiento de Cristo. Y esa tribu comenzó a hablarle a otras tribus y empezaron a evangelizar y un montón de gente llegó al conocimiento de Cristo. El hijo de Don Richardson volvió a los Swazi y se encontró con el Hijo de Paz. El Hijo de Paz tenía 50 años ya. Todos conocían a Cristo. Tremenda la obra que Dios hizo ahí. Le llevó 15 años, como dije, hizo un trabajo de traducción del Nuevo Testamento, le creó su propio alfabeto, idioma, ellos hablaban, pero no sabían qué hablaban, no sabían las letras, no sabían nada, le hizo todo eso. Y el país de Indonesia, donde están estas islas, Don Richardson dijo, son 1000 islas, no llegamos casi a ninguna, había 1000 ahí. El país de Indonesia reconoció el trabajo de Don Richardson entre estos indios. O sea, recibió honores por todo el trabajo que él hizo entre ellos. Obviamente, el mayor honor lo va a recibir en el cielo, por haber entregado su vida a ayudar a estos indios a llevar el Evangelio. Efesios 4, la siguiente frase en la paz es esto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, esto es la unión de la paz, el vínculo de la paz. ¿De dónde surge esto? Bueno, no dice tenemos que hacer la unidad, dice guardar la unidad, y el vínculo de la paz es algo que se creó en Efesios capítulo 2. Cristo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Efesios 6 dice, apresto con el evangelio de la paz, y después, versículo 23, cerrando, paz sea a los hermanos. Ahora, déjenme decir esto. Déjenme leerles esta ilustración que da John MacArthur. En esto de Él es nuestra paz, John MacArthur dice una ilustración interesante escribiendo: durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados americanos estaba intercambiando fuego con unos alemanes que ocupaban una casa de campo. La familia que vivía en la casa había corrido al granero para protegerse. De repente, su pequeña hija de 3 años se asustó y salió corriendo al campo entre los dos grupos de soldados. Cuando vieron la niña, ambos bandos dejaron de disparar inmediatamente hasta que estuvo a salvo. Una niña trajo la paz, por breve que fuera, como casi ninguna otra cosa podría haberlo hecho. Jesucristo vino como un bebé a la tierra y su sacrificio en la cruz, Él mismo se convirtió en la paz para aquellos que confían en Él. Escuchen ahora. Vamos aquí un segundo. Interesante nota de todos en esto. Es interesante porque Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz. Todos él dijo,
¿cómo hacemos? No, todo se dijo. Si tomamos 100 pianos, y estamos hablando de pianos manuales, no electrónicos, tomamos 100 pianos y los afinamos con un diapasón. Y todos están afinados a 440. Todos los pianos están en unísono porque han sido afinados por el diapasón. Entonces dice, si todos enfocamos en Cristo, todos estamos afinados iguales. Él es nuestra paz. ¿Qué significa? Que Él es la paz de Lisa, de Fátima, de Lucía, de Donel, de Santiago, de Lucas, de Augusto. Todos enfocamos en Él. Él es nuestra paz. ¿Qué significa? Yo en Cristo no puedo estar mal con Fátima. Yo en Cristo no puedo estar mal con Lucía. ¿Por qué? Porque Lucía tiene su paz en Cristo. Yo tengo mi paz en Él. Por ende, cuando nos encontramos, estamos en un mismo sentir, afinados iguales. Estamos iguales porque Él es nuestra paz. Y que de ambos pueblos hizo uno, rompiendo, derribando la pared intermedia de separación. Es imposible que un creyente que tiene gracia y paz de parte de Cristo, gracia y paz de parte del Padre, esté en enemistad con su hermano. No hablo con un enemigo del Evangelio, estoy hablando de su hermano, aquel del cual Dios de ambos pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia de separación, aquel que lo reconcilió con Dios. Escuchen, hemos estudiado este tema. Romanos 5.1, ¿alguien se acuerda de lo que dice el texto? Justificados, pues, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos paz para con Dios. Eso es la paz con Dios. Eso es inamovible, eso es incambiable. La justificación, no voy a leer esto, perdón, voy a saltear. Quiero que noten esto. Lo he dicho otras veces. Esto lo dice MacArthur. En la justificación el pecador se presenta ante Dios culpable y condenado, pero es declarado justo. Esto es para siempre. Esto es inamovible. En la redención, el pecador se presenta ante Dios como un esclavo, pero se le concede la libertad. En el perdón, el pecador se presenta ante Dios por la deuda, como un deudor, pero la deuda se paga y se olvida, es perdonado. En la reconciliación, y esto es lo que estamos tratando, paz. No hay más enemistad. Dios une. Escuchen, no puede ser que un Dios santo, al cual no empiezo a entender su santidad, pueda no tener enemistad con una persona como yo, que estoy lleno de falacias, que estoy lleno de pecado. Y sin embargo, Dios ha hecho una reconciliación de tal forma que hay paz. En la reconciliación el pecador se presenta a Dios como un enemigo, pero se convierte en su amigo. En la adopción el pecador se presenta ante Dios como un extraño, pero es hecho hijo. Déjenme llevarles un segundo. Salteo esto, por favor. Un segundo. La fuente de nuestra paz, y aquí es donde yo simplemente deseo que piensen un poco en esto. La Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No conozco tu corazón, pero sí he observado a través de los años que aquí hay una escasez muy grande en los santos. No quiero que levantes la mano. No es mi intención avergonzar a nadie, pero sí necesito preguntarte, ¿cuánto lees tu Biblia por semana? Es un hábito, también lo hago 2 o 3 capítulos por día, pero pasa a ser un diario, un hábito, algo que hago. La paz de Dios está asociada a su palabra.
Cuanto más abunda en tu corazón, mayor cantidad de paz tienes. Si te viene alguna tribulación como Job, estás descansando en el Dios que es soberano. ¿Cómo sabes eso? Porque la Biblia me ha enseñado a través de mi lectura, a través de años, que Dios es soberano y que esto está gobernado por Él. Por ende, yo tengo paz cuando me pasa algo, pero encuentro un creyente que no conoce a su Dios. Y porque no lo conoce, ese creyente tiene un montón de dudas cuando le viene el problema. Ay, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Mucha paz tienen. ¿Cómo puede ser que un creyente no tenga paz si está en la palabra? Acá está el problema. Está ausentándose del libro. Es simple. No está en la ley. No está ahí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Daniel. Lo que la Biblia nos relata de Daniel en el foso de los leones es que él no estaba agarrándose de las paredes con temor, gritando, ¡me van a comer vivo! Estoy acá, nadie piensa en mí. El que estaba mal era Darío, el rey, que estaba afuera. El que estaba tranquilo era Daniel, que estaba absolutamente confiado en su Dios. Él estaba lleno de paz. Darío no estaba con paz. Miren esto, por favor. Piensen, hay que pausar y meditar en la Escritura. Escuchen, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y tú te preguntas, ¿por qué no tengo paz? ¿Qué está pasando en mi corazón? La Biblia dice, Él hace la paz. Él hablará paz a su pueblo. Dice la Escritura, lo leímos hoy en Salmo 85, hablará paz a su pueblo. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Fuera tu paz como un río. Miren, paso esta nota un segundo. Quiero mostrarles esta última nota. Conocen la historia. Horatio Spafford entendió esta metáfora, ya que su único hijo murió de escarlatina en el año 1870. Su inversión de bienes raíces en 1871 se quemó hasta los cimientos ese mismo año en el gran incendio de Chicago. Y luego en 1873 fue devastado por la noticia que sus 4 hijas habían muerto en un naufragio en el Atlántico. Perdió su hijo, luego perdió sus bienes y después perdió sus 4 hijas. Más tarde, cuando se dirigía a Europa para reunirse con su esposa, que había sobrevivido, le mostraron el lugar del Atlántico donde habían perecido sus hijas. Y de repente se sintió abrumado por una oleada de paz supernatural, la paz de Dios. Con lágrimas corriéndole por la cara, Spafford tomó un polígrafo para anotar sus sentimientos y de su corazón brotó el Espíritu Santo, su don bondadoso de una profunda paz interior, la paz que Dios provocó, las palabras eternas que hemos cantado, que son, está bien con mi alma, está bien, no perdí todo, pero tengo paz en mi alma, eso es suficiente. Lo cantamos al himno. Si paz cual un río estuviera aquí, está bien, con mi alma está bien. Es la paz que Dios da a un alma que lo ha perdido todo, pero que, hermanos, todavía descansa Dios. Tengo que volver un segundo. Necesito mostrarles algo más. Y esto, después pueden hacer su matemática en esto, los eruditos y doctores de la ley. La paz de Cristo comienza en Juan 14:27. Le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya hice mención del texto. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora dice, estas cosas os he hablado para que en mi persona, tengáis paz. No en las circunstancias, sino en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escuchen. Y de repente, de Juan 16, la Biblia nos lleva a Juan 20.
¿Alguien sabe qué suceso había sucedido en Juan capítulo 20, versículo 1? Vamos, clase. La resurrección. Cristo estaba resucitado de los muertos. ¿Qué les va a decir a los discípulos? Bueno, si estudiamos Efesios 2, dice: Él es nuestra paz, que eran pueblos hizo uno, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y vino y anunció paz. ¿A quién? Miren ahora, escuchen. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche del primer día de resurrección, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio dice: atorrantes, me abandonaron todos. Son un desastre. Voy a escoger a otro discípulo porque yo estuve 3 años con ustedes y fui todo para ustedes, y ustedes en una noche me dejaron todo, abandonaron y no tienen pensado en la fidelidad a Cristo. No. Los amó hasta el fin. Y había hecho la obra de la paz. Y ahora vino la palabra de la paz. Entró y los mira y los consuela. A estos hombres infieles les dice: paz a vosotros. ¿Cómo puede decirle eso? Porque es la paz que Él obtuvo por ellos. Miren ahora, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz. Cada vez que los saludaba le decía: tengan paz entre ustedes. Hay paz entre yo y ustedes. Escuchen, es el Dios Santo, Altísimo, y mira a este infiel pecador y le dice: paz. ¿Cómo puede ser? Porque su obra, a mi favor, sufrió mi castigo, el castigo de mi paz. Lo puede decir. ¿Cómo puedes tú estar en enemistad con alguien por quien Cristo murió y que te amó tanto que quitó la pared intermedia de separación? Y tú dices: estoy en enemistad con ese hermano. No puedes. Porque el Dios eterno no encuentra enemistad contra ti. Te dice: paz. Paz. Hay quietud, hay reposo, hay tranquilidad. No hay más conflicto entre tú y Dios. Se terminó por los siglos de los siglos. La obra es eterna. Se ha terminado el conflicto. Otra definición de paz en la Escritura es esta: el cese de guerra. El conflicto ese que Dios quiere, el cese. Pero si tú dices: bueno, esa es la paz de Cristo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y la Biblia dice: la paz no solamente es de Cristo, no solamente es del Espíritu, sino es de Dios. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Y Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Es interesante que la paz de Dios gobierna tus pensamientos y tus corazones. ¿Qué significa gobernar, clase? Tomar absoluto dominio. Uno dice: oh, mis pensamientos vuelan, pastor. ¿Vuelan? ¿No conoces la paz que sobrepasa tu entendimiento? Que gobierna en tu corazón. Y después tenemos 18 veces mencionado la paz del Padre y la del Hijo a las iglesias. 18 veces, de parte de Pablo, de Pedro y de Juan. Gracia y paz a vosotros. Y termino con esto. Miren, un segundo. Apocalipsis, miren esta última. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora se las menciono. Éfeso, dejaste tu primer amor. Sardis, sufrir. Pérgamo, problemas serios. Tiatira, andaba en las profundidades de Satanás. Sardis, Esmirna, Sardis, tienes ahí pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Filadelfia, iglesia pequeña,
sufrida. La Odisea, iglesia fría. ¿Cómo empieza el Espíritu de Dios a las 7 iglesias que conoce íntegramente gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir? Perdón, sé cómo son, pero ustedes no saben cómo yo soy. Es paz incondicional, inmutable. Recibimos de Él continuamente su paz. Voy a pedir a Lisa que pueda pasar al piano un segundo. Vamos a participar de la cena del Señor. Voy a pedir a Lucas si puede repartir los elementos. Tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Tomó también, dice la Escritura, el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Todos juntos? Vamos a terminar, ahí tienen en los cancioneros el número 18 que está tocando Lisa. Vamos a terminar con este. Primeras dos estrofas del coro y después las siguientes dos del coro. Número 18. Pecado, el pueblo de su Dios.
Gracias te damos por este día de resurrección. Gracias por traer a nosotros la paz de la cruz, por reconciliarnos contigo a través de su sangre. Gracias porque Cristo estuvo más que dispuesto a sufrir el castigo de nuestra paz. Bendice nuestro tiempo juntos, nuestro tiempo de comunión. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga.